Hola. Bueno, veo que os estáis conectando. Vamos a dejar unos minutillos. ¿Me veis? ¿Me oís bien? ¿Estáis en el chat? Sí, vale, perfecto. Cualquier cosa me decís, ¿vale? Bueno, en lo que se va conectando la gente, bueno, damos los 5 minutillos, ¿no? De rigor, me presento, que no sé si me conocéis. Yo soy Alba Pérez, soy residente de psicología de tercer año. Acabo de empezar el tercer año de residencia. Y bueno, no sé los que estáis aquí, si estáis en la carrera, si la acabáis de terminar, si estáis en la universidad, por si queréis que nos vayamos situando un poco, también un poco para intentar enfocarme yo en, pues bueno, en la gente que lo estáis viendo, ¿no? Tercero de psicología, ¿vale, María? Vale. Poco también para ubicarme, ¿no? Porque a lo mejor no sabéis ni lo que es la residencia del todo, entonces ahora os cuento, que ahora hablamos un ratillo. Y bueno, pues eso, yo acabé psicología, hice psicología en Madrid y ahora estoy haciendo la residencia en Madrid. Y bueno, pues soy también profe de APIR y daros un poco y vamos a hablar un poco de las cosas, de lo que teníamos planeado, ¿no? De estás acabando psicología o acabas de terminar psicología y no sabéis qué hacer. Es decir, María y Rocío están en el grado, el resto que os veo conectadas por aquí, ¿en qué punto estáis? O me lo tomo como si estuvierais todavía en la universidad en general. Yo termino la recuperación en septiembre y terminaría todo, ¿vale? O sea, que estáis en un punto en el que estáis en la universidad, ¿vale? ¿Qué habéis pensado? ¿Habéis pensado algo o simplemente venís aquí a que os intente yo alumbrar todas las dudas? Acabando el grado, ¿vale? ¿Tenéis alguna idea o de qué os gustaría? ¿O vamos con la mente en blanco? El PIR me interesa, pero me debato entre el máster. Esto es lo habitual, sí. Vale. Voy a ir compartiendo la presentación, que yo no sé, a ver. ¿Veis un PowerPoint de fondo? Dudo si máster o PIR igual, vale. ¿Veis un PowerPoint? Sí, vale, genial. Os digo, para que lo sepáis, porque por si os surge alguna duda ahora a medida de que vayamos hablando y avanzando, yo una vez de como al modo presentación, el chat me desaparece, ¿vale? Entonces, si queréis, id poniendo las dudas que tengáis y o en algún momento yo vuelvo al chat y le echo un vistazo a ver si habéis escrito algo como a la mitad y si no, al final intento resolver las dudas, ¿vale? O sea, que no penséis que yo sigo hablando en modo loro sola y que no os estoy contestando, sino que no veo el chat, pero que voy a verlo, ¿vale? Que en algún momento voy a decir, voy a ver el chat y en ese momento os contesto. Así que nada, bueno, pues vamos al lío, ¿os parece bien? ¿Me oís y me veis bien, no? O sea, si yo ahora empiezo a hablar, está estupendo todo. ¿Sí? Venga, pues voy a compartir y vamos a ello. Todo bien, perfecto. Vale, parece que me sale una... Vale, a ver un momentito. Esto lo veis también, ¿no? O sea, ahora lo he puesto en modo presentación y me veis bien. Perfecto, vale. Bueno, pues la idea de que pudiéramos hablar un rato, ¿vale? La presentación tiene mogollón de información, ¿vale? Entonces, yo me voy a detener un poquito en lo que yo considero que o igual es más importante teniendo en cuenta que estáis en la universidad o también yo puedo dar más a hablar porque es lo que a lo mejor he vivido, ¿vale? Porque también vamos a hablar de más salidas. Cualquier cosa, me dejáis la pregunta y o bien la resuelvo yo o bien os digo quién os la puede resolver, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, la idea era hablar un poquito de esto, cuáles son las principales salidas, ¿no? Pues estáis un poco en ese punto en el que yo estoy acabando la carrera, todo el mundo me ha dicho que, bueno, vosotros principalmente os estáis debatiendo entre la clínica, ¿no? ¿Y qué hago con esto, no? Porque el PIR y el máster me interesan, pero hay diferencias, ¿vale? Entonces también vamos a hablar de ello ahora en este ratito. Principales salidas al acabar psicología, pues psicología clínica y de la salud, que lo puedo hacer de dos formas, con el PIR o con el máster, ¿no? Con el máster general sanitario, y luego una vez dentro yo me puedo especializar en diferentes cosas, en niños, en adultos, en geriatría, en neuro, en investigación, deporte, ¿no? Luego también hay una parte de psicología educativa, que también habréis visto asignaturas en la universidad. También está la parte del trabajo y organizaciones, ¿no? Los famosos másteres en recursos humanos, marketing y consumo, y salud y higiene laboral, prevención de riesgos laborales, toda esta parte, que también pues conoceréis a compañeros vuestros de la universidad que estén yendo por ahí o que incluso hayan cogido las prácticas en esas ramas, ¿no?
Y luego está la parte de intervención social, que tiene más que ver pues, con la intervención comunitaria, con la ayuda a la inserción laboral de personas pues, que puedan estar en ciertos riesgos de exclusión o que tengan ciertas dificultades. También está la parte de consultoría psicosocial. Bueno, pues estas serían como las principales ramas que se nos plantean cuando yo estoy estudiando el grado o cuando lo estoy acabando, y aún así, pues muchas veces yo soy consciente de que cuesta mucho incluso verlas, es decir, por dónde voy, ¿no? Pues yo estuve en ese punto. Y yo sabía, por ejemplo, que un poco así a carácter generales, yo lo único que tenía claro, por así decirlo, porque además yo en su momento hice las prácticas en geriatría, yo tenía claro que a mí lo mío era que yo quería trabajar en una clínica, yo quería trabajar con personas, pero desde el punto de vista de la patología, por así decirlo, ¿no? O del sufrimiento. Entonces, a mí se me abrieron pues los mismos dos caminos que tenéis, las que me lo habéis comentado en el chat, el hecho de me voy al máster o me voy al PIR, ¿no? Porque claro, en el máster pues yo voy, lo pago, ¿no? Por así decirlo, o he hecho la inscripción y en 2 años pues se supone que yo estoy habilitada, ¿no? Bueno, yo puedo habilitar, o sea, no se supone, es así, estoy habilitada para poder trabajar en una clínica privada. A grandes diferencias de que yo no sé si el PIR, porque también me paro un poco más aquí, por un lado porque es mi libro y entonces tendré que hablar un poco de mi libro, ¿no? Y por otro lado también porque yo siento que, no sé si eso ha cambiado ahora, pero cuando yo estuve en la universidad, que tampoco hace tanto tiempo, ¿vale? Todo el mundo decía que el PIR era como algo imposible, todos los profesores eran como, ahí no te metas, vas a estudiar para nada, eso es imposible de sacárselo, y básicamente la información que yo tenía de esto era, es imposible y es algo en lo que no se mete nadie, y para sacarte esto tienes que ser absolutamente una rata de biblioteca, por así decirlo, es decir, tienes que haber sacado un 10 en absolutamente toda la carrera y ser una persona que tenga una capacidad memorística estupenda, ¿no? Espectacular, ser el más listo del mundo, y bueno, es que si me llegan a pasar el WISE, ¿no? Pues te supone que tienes que tener un CI de 130. Vale, yo que vengo a decir que todo esto es mentira. Vamos, no es mentira, hay gente que es así, ¿no? Pero yo lo que os vengo a decir es, yo no soy una persona brillante, yo no soy una persona que en la universidad solo viviera para la universidad, de hecho, yo también trabajaba y tenía pues mi vida social, ¿no? Por así decirlo, y, y bueno, también había una parte de mí que me llamaba mucho la atención la pública. Yo decía, jo, es que a mí la pública me gusta, el hecho de poder asegurar que todo el mundo va a tener una atención psicológica de calidad, por así decirlo, ¿no? Y que no dependa de su nivel socioeconómico, por así decirlo, de poder ir a la privada. Hay más diferencias, ¿vale? Y las diferencias son tanto para el tipo de pacientes que atendemos como para nosotros mismos a la hora de formación. Entonces, yo os lo digo así abiertamente, por si alguien tiene ese miedo, yo soy una persona que en la carrera tuve un 7,4 de media, ¿vale? Es decir, en mi expediente no era la cosa más espectacular del mundo, no era un 9, y a mí también me dijeron que era imposible, y aquí estoy, me lo he sacado y estoy en el tercer año de residencia, es decir, es verdad, ¿vale? Entonces, diferencias, ¿no? No sé si lo habéis escuchado, ¿no? O que si habéis mirado los planes formativos del máster, el máster principalmente es, pues, cómo seguir estudiando y bueno, pues el PIR te ofrece el hecho de, si tú te haces accedes al examen, es la única forma de obtener el título de psicólogo especialista en psicología clínica. Es decir, yo estoy especializado porque tengo unos años de formación y soy especialista, es decir, esto implica como una capacidad de diagnóstico, estar en trato con pacientes más graves y todas estas cosas. La formación, que yo creo que es la mayor diferencia que obtienes cuando te sacas el PIR y entras en la residencia o decides formarte vía máster, el carácter generalista del máster es pues eso, ¿no? Mucha gente lo llama, por así decirlo, quinto de carrera, por así decirlo. Yo estudio y luego voy a unas prácticas y ya está, y ya puedo atender a los pacientes 2 años después. El PIR, ¿qué pasa? Pues que durante el PIR es práctica constante, aparte de teoría. Nosotros tenemos días de docencia en las que se nos dan pues clases como tal, pero no se hacen exámenes al uso. Al final, la evaluación tiene que ver con cómo yo trato a los pacientes día tras día. ¿Por qué? Porque son unas horas de prácticas, por así decirlo, que no están equiparadas. Es decir, si yo, por ejemplo, no me lo sé de memoria, ¿vale? Me lo voy a como hipotetizar. Si yo en el máster tengo que hacer 100 horas de prácticas con pacientes, en el PIR todos mis días, mis 8 horas de trabajo son prácticas que están supervisadas durante toda la residencia, ¿vale? Y en el que estoy trabajando con otros profesionales del equipo público de salud, que son enfermeros, que están especializados en salud mental también, psiquiatras, que son médicos, trabajo social, pues ves realmente cuál es el tratamiento con un paciente grave o menos grave, pero desde un ámbito multidisciplinario.
Algo muy guay también, pero esto pues es como el caramelito, nosotros durante los 4 años podemos elegir rotaciones libres. ¿Qué son las rotaciones libres? Pues que yo puedo decidir que durante X meses de la residencia, que ahora lo hablamos así un poquito, yo me puedo ir a formarme, a rotar a otro país o a otra comunidad autónoma diferente a la mía y va a seguir estando remunerado por el hospital en el que yo he sacado plaza. Y, por supuesto, pues tengo mucha posibilidad de investigar y publicar en revistas y congresos. ¿Por qué? Porque los hospitales normalmente tienen áreas de investigación y están deseando que investiguéis, que os saquéis el doctorado, ¿no? Porque además, pues bueno, los jefes de servicio también suelen tener como líneas de investigación, que pueden estar coordinadas también con psiquiatras, con otros psicólogos. Es decir, da como... Yo tengo la sensación que con el PIR se me abren todas las puertas. Es decir, yo entro y lo que yo quiera va a estar ahí. Obviamente, pues con la parte de tienes que seguir unas rotaciones y cumplir un horario laboral, no puede ser de quiero trabajar a las 12 del mediodía, eso no, ¿no? Es un poco por el humor, pero todo lo que a mí me apetezca, todas las inquietudes que yo tenga, se me van a facilitar. Y va a haber alguien que además me va a ayudar a hacerlo, alguien que me va a ayudar a formarme, me va a dar las clases, no voy a tener yo que buscarme un curso complementario, que si quiero también me puedo hacer un máster complementario, pero va a haber alguien que ya se está encargando de esto, por así decirlo. Yo tengo mis adjuntos, ¿no? Que son los especialistas que me dan clases de docencia. Si yo tengo alguna duda respecto a cómo he tratado a algún paciente o lo que está pasando con algún paciente, voy a tener supervisiones, es decir, yo puedo ir a conversar con el responsable, oye, tal, me pasa esto, y poder conversarlo y que me ayuden sin tener que pagar las supervisiones por mi cuenta, ¿no? Si quiero investigar, voy a poder investigar, si quiero leer, voy a poder leer, voy a poder hacer pues lo que a mí me apetezca. ¿Que me quiero ir a Argentina 4 meses a rotar allí en los grupos? Que yo lo voy a hacer, pues lo puedo hacer también, ¿vale? Y si quiero hacer el doctorado, pues también, por supuesto. ¿Qué es el PIR? Os lo cuento un poco porque, claro, igual yo os he hablado un poco así en general, pero ¿qué es? ¿No? Pues el PIR es, bueno, pues lo que hacen los MIRES médicos, ¿no? El PIR es ser psicólogo interno residente, es decir, una vez yo acabo el grado, yo accedo a un examen, me presento a un examen, saco una de las plazas y entonces en ese orden de plazas yo elijo el hospital que yo quiero y empiezo 4 años de formación, ¿vale? Esos 4 años de formación no son siempre en el mismo sitio. Por eso se dice que estamos especializados en muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque yo estoy, que ahora lo vamos a ver, rotando. Las rotaciones son los periodos en los que yo estoy en diferentes dispositivos. Dispositivos adultos, infantojuvenil, el hospital, psicooncología. Bueno, pues todo esto son rotaciones para que de ahora en adelante también nos podamos entender, ¿vale? Aquí lo pongo. Es decir, por ejemplo, esto es lo que el itinerario que sigue la FE de Valencia, pero es normalmente se sigue en. Mira, acabo de ver que hay una. Ahora cuando acabe con esto, paro a la duda de Adrián, ¿vale? Bueno, que el BOE están publicadas, es decir, todos a nivel nacional tenemos más o menos las mismas rotaciones, lo que pasa es que hay algunos hospitales o diferentes comunidades pues que lo llaman de una manera o lo llaman de otra o pueden tener unas rotaciones en concreto. Es decir, los 12 meses estos que veis de atención comunitaria, ambulatoria y soporte de atención primaria de la unidad de salud mental de adultos es, en el lenguaje de andar por casa, pues unas consultas con adultos normales, es decir, yo tengo un paciente delante y estamos él y yo y tenemos consultas, que eso es el CSM, y ahí estamos 12 meses todos los residentes de España, absolutamente todos. Luego tenemos rotación en atención primaria, en rehabilitación, en adicciones, también, claro, pues al final, como yo estoy en diferentes rotaciones, también me especializo en adicciones, también me especializo en hospitalización y urgencias, que esto sería pues la planta, ¿no? Las personas que están ingresadas en la unidad de psiquiatría, igual que tú puedes estar ingresado en nefrología de un hospital, pues tú estás ingresado en psiquiatría cuando es algo como mucho más agudo y mucho más grave. Esto te lo da el PIR, no te lo da el máster. Es decir, hay ciertos tipos de pacientes, un psicótico, un bipolar agudo, lo vas a ver en el PIR, no lo vas a ver en el máster. El rotatorio externo, este es el que os decía, por ejemplo, es el hecho de que yo me pueda ir a Argentina, a Milán, hay mucha gente que también se va a Nueva York y el hospital, en este caso, por ejemplo, la FE, seguiría ingresándote el sueldo, pero asumen que tú estás rotando en otro sitio porque tú te estás formando en algo que ellos no pueden ofrecer. Es decir, por ejemplo, yo que me quiero ir a Argentina, son grupos multifamiliares. Entonces, pues yo lo justifico así, se lo pido a mi hospital y me voy allí. Y estoy allí 2 meses. También tenemos la parte de infantil y adolescente.
rehabilitación psicosocial, por ejemplo, hay hospitales que tienen psicogeriatría y neuro, hay otros que tienen discapacidad intelectual. En mi caso, por ejemplo, en mi hospital tenemos hospital de día infanto-juvenil, que es algo como muy propio de Vallecas, que luego también pues en concreto, hospital de día es pacientes que van todos los días pero que no están ingresados. Es decir, no eres tan grave como para estar ingresado, pero sí que se requiere que tengas un seguimiento diario y entonces todos los días trabajan allí, por así decirlo, y tú estás allí todos los días con los mismos pacientes durante un periodo de tiempo. Hay unidad de dolor, interconsulta, que tiene que ver con pacientes que son de otras especialidades médicas, pues por ejemplo, nefrología, gente que tiene problemas con el funcionamiento renal, pues pueden necesitar de atención psicológica, igual que pueden necesitar atención psicológica personas que tengan un cáncer, ¿no? De oncología. Yo ahora estoy en interconsulta, por ejemplo, y también pensaba en toda la gente que tiene problemas dermatológicos y que tienen que ver con el estrés y con la ansiedad, pues esto también se ve en interconsulta, ¿vale? Los psicólogos del hospital. También hay paliativos, el tema de cefaleas, migrañas que no responden a tratamiento y que pueden tener que ver con eso, ¿vale? Y bueno, TCAs y en la comunidad valenciana sí que es verdad que es muy típico que sea salud sexual y reproductiva, ¿vale? Y bueno, pues esto es otro rotatorio. Entonces, voy a mirar un momentito, que he visto que me habéis puesto dudas rápidas. A ver, el chat. ¿Las rotaciones se hacen en la misma ciudad que te toca? Sí, salvo la libre y la externa que la puedes pedir con movilidad. Pero si yo, por ejemplo, yo estoy haciendo la residencia en Vallecas, pues yo tengo todas las rotaciones en mi hospital, pero luego me voy a poder ir a Argentina o me voy a poder ir, pues en el caso de que a lo mejor me voy a sexual y reproductiva a Valencia, porque me apetece a mí pedirlo. La elección posterior de la rama, una vez termines el PIR, va por nota. No, ya luego tú puedes, estás especializado en todo eso. Es decir, tú haces el PIR y ya estás especializado en todo lo que te he dicho. Y tú luego ya trabajas, pues, donde esté disponible en tu servicio, por bolsa, dependiendo de la comunidad, y puedes trabajar tanto en la pública como en la privada. ¿Vale? Por aquí. Bueno, voy a seguir contando esto. Ahora me meto en el chat y vuelvo a poner el modo presentación. ¿Cómo se accede al PIR? Pues bueno, con un examen que es anual que se hace en enero, que son 200 preguntas y 10 de reserva de 4 horas y media, ¿vale? Es un examen que se cuenta el 90% de las notas que tú saques en el examen y el 10% el expediente. Por eso yo con un 7,4 saqué plaza, porque el 10% realmente, es decir, que nadie que diga, ay Dios mío, es que no tengo una nota brillante en la carrera, no voy a sacarme el PIR nunca. No es así. ¿Por qué? Porque es el 10% versus el 90%, que es lo que tú te prepares de cara al examen. Dentro de los 4 años puedes decidir formarte en cosas más específicas según gustos. Si tú quieres, sí. Luego también hay hospitales que ofrecen unas cosas y no otras. Cuando tú eliges la plaza, tú tienes el plan formativo y decides elegir un hospital, por así decirlo. Hay algunas que son generales y que están en el BOE y entonces se nos obliga, ¿vale? ¿Qué opciones hay? Puedo preguntarte en lo personal cuánto tarda en sacarme el PIR. Vale, vamos a hacer una cosa. En estas cosas voy a intentar hablar de todo porque os estáis adelantando un poco y luego os cuento yo si queréis mi experiencia y nos quedamos hablando para quien le interese mi libro más en concreto, ¿vale? Así que bueno, venga, sigo por aquí. Entonces, lo que os decía, es un examen que se hace todos los años en enero, ¿vale? Y que nos presentamos y el 90% de que yo saque plaza es la nota que saque en ese examen. Entonces, ¿por qué el PIR? Bueno, pues lo que os he contado un poco ya. La elección del hospital va por nota, sí, por la nota, el puesto que tú quedes en el PIR, en el examen, ¿vale? Experiencia real con pacientes, pues eso, que tienes experiencias reales con gente de la pública, que suelen ser pacientes como un poquito más graves también, es decir, la formación que tú recibes es muy variada y alta y, vamos, yo diría que es bastante completa. Son 4 años de formación, lo que os decía, está remunerado, es decir, yo no, la formación se paga, ¿no? Pues a mí me pagan todos los meses por estar aprendiendo, es decir, por la parte que tengo de docente, pero también por la parte de prácticas y que yo estoy llevando pacientes. Cuando tú empiezas el primer año tienes menos responsabilidad y cobras menos. Y cuando acabas el cuarto año, pues tienes bastante más responsabilidad y también cobras más, ¿vale? Y también es como que los rotatorios van subiendo de dificultad, para que no, pues, no te asustes o por así decirlo, los adjuntos, los que están encargados, ¿no? Los que ya son especialistas del hospital suelen estar más o menos pendientes de ti en ese sentido. Las rotaciones libres, ¿no? Lo que os decía, que podéis ir a congresos, a jornadas. Tenéis días, hay días de vacaciones y hay días que puedes cogerte destinados a formación, ¿vale? Oye, yo quiero ir a este congreso y a ti te corresponde eso.
¿Cuánto se cobra? Entre 1.200 y 1.600 en general. Luego también es que depende, porque dependiendo del hospital, tú puedes hacer... Ahora, ahora, ahora. Vale, fallo técnico, se me ha apagado solo el micro. Vale, perdón, ¿vale? No sé por qué, pero se ha apagado. Vale, ya está. Cosas del directo. Sigo. Bueno, pues lo que os decía un poco, ¿no? Que fallos del directo, esto al final. Bueno, pues lo que os decía, que al final yo puedo acceder al doctorado, lo que yo quiera, quiero investigar, pues investigo. Quiero hacer una rotación, lo que me apetezca, ¿vale? No sé dónde me he quedado, pero bueno, que también que sepáis, pues eso, que se dan días para que podáis ir a congresos, ¿vale? Y bueno, pues al final la opción que tienes es que tú una vez sacas el PIR, cuando tú eres especialista, después de los 4 años de residencia, puedes trabajar tanto en la pública como en la privada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se estudia el PIR? Bueno, pues tenemos asignaturas tanto clínicas como no clínicas, es decir, se estudia todo lo que tiene que ver con clínica, con psicopatología, ¿no? Y con evaluación, que habéis estudiado en la carrera, pero también hay una parte de asignaturas como social, como psicobiología, como psicología de la salud, como experimental, que también entran en el examen, lo que pasa es que en menor número de preguntas, generalmente. ¿Y es difícil? Pues hombre, es difícil, ¿no? Es algo que requiere de un tiempo y de un esfuerzo, por supuesto. Creo que merece muchísima la pena y creo que es algo que no sé si hay alguien que se haya sacado el PIR que diga que no le compensa el esfuerzo que ha dedicado. Cosas que sí que juegan a vuestro favor, yo diría la parte de que realmente, si tú te apuntas como una academia, nosotros, por ejemplo, ¿no? Que voy a hablar como de APIR, los profesores sabemos, nos hemos presentado, ¿no? Pero bueno, antes que llegar a eso, que ahora os pongo las diapositivas, ¿es difícil el PIR? Pues es difícil, pero también hay casos como estos en los que hay preguntas repetidas, ¿vale? Es decir, si yo domino los exámenes anteriores, voy más preparado para los siguientes, ¿vale? Y bueno, aquí hay más ejemplos, que tampoco me voy a parar mucho porque por tiempo, pues creo que hay otras cosas como más interesantes, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es el método? ¿Qué os ofrecemos desde APIR, ¿vale? Desde APIR hablamos de 3 fases, por así decirlo, ¿no? Es un programa de estudio en 3 fases, separado en 3 fases. La fase de iniciación, la fase de consolidación y la fase de repaso. Entonces, la fase de iniciación, bueno, pues normalmente empieza en junio y tiene que ver como con una toma de contacto con el contenido. Y la fase 2 de consolidación es pues, una cosa como más detenida, más detallada, en la que los profes, o sea, vamos todavía más al detalle. Tanto en la fase 1 como en la fase 2 como en la fase 3 hay clases, ¿vale? Lo que se dice normalmente, bueno, lo que se plantea en el formato de las fases es que en la primera fase tenga más que ver con la lectura y el subrayado de los manuales que damos que están muy bonitos y muy esquematizados, ¿vale? Y en la fase de consolidación ya me pare a detenerme en esto que yo ya me he familiarizado con ello, que ya sé de qué está hablando este manual, me voy a quedar más con los detalles y voy a ir a pulir todavía más las preguntas.
se aprueba en septiembre, hay curso universitas, ahora voy a eso. Y la fase de repaso tiene que ver, que son los 2 meses antes del examen, con repasar lo aprendido y con asentarlo, es decir, tener cosas frescas que no se me hayan quedado tanto en la fase de consolidación. Es decir, la fase de consolidación tiene más que ver con que yo comprenda, que yo elabore, que yo retenga esa información en mi cabeza. Y la fase de repaso, pues poder repasar todo lo que a mí me quede, mis esquemas, poder hacer preguntas, refrescarlo, ¿vale? Todos estos cursos, el curso intensivo, esto es el formato del curso intensivo que puede ser online o presencial. Es decir, si tú coges el curso presencial, pues nos vemos en las clases, en la sede que escojáis, que tenemos varias, ahora os las enseño. Y ante la matrícula tenéis la garantía de repetición y la posibilidad de sacaros psicología militar. Es decir, garantía de repetición tiene que ver con, yo me presento este año y de repente no saco plaza este año. Bueno, pues te puedes preparar otro curso más, ¿vale? Y se incluye en el precio, solo hay que pagar como unas pequeñas tasas, pero no es pagar otra vez todo el precio de la matrícula y del curso, por así decirlo, ¿vale? Y psicología militar está incluido exactamente igual. ¿Por qué? Porque ahora os lo enseño, pero en el curso de psicología, o sea, en el título del PIR militar hay muchas cosas, el examen es muy parecido. Entonces, a nivel de temario, estaríais como preparadas para las dos cosas y igualmente os pondríamos un tutor en el caso de que haya alguno de vosotros que esté interesado en la convalidación militar o en a hacer el PIR militar. Hay un tutor en concreto que se ha sacado el PIR militar y que os orientaría y resolvería todas estas dudas, ¿vale? Y os prepararía para ello, vaya. Entonces, ¿por qué no me pasa? Vale, aquí. Diferentes cursos, ¿vale? El método de las fases. Lo que creo que alguien preguntaba por si acabo la carrera y quiero prepararme y no espero hasta junio, ¿no? Pues el curso Universitas tiene que ver con esto, es decir, hay como una fase cero. El curso Universitas entraría un poquito antes. Y entonces, ¿qué hace el curso Universitas? Pues que tienes todos los materiales y las clases grabadas para que tú puedas, el banco de preguntas, todos los recursos para que tú puedas irte preparando antes de empezar ya la fase 1, que es lo que os decía antes, que la metodología, ¿vale? Entonces, cosas también interesantes, si empezáis, sois de tercero y de cuarto, por lo que me habéis dicho, y no sé si alguno de los que se ha conectado después ha acabado ya el grado, ¿vale? Pero de cara a los de tercero, por ejemplo, yo pensaba, hay mucho temario que se solapa con lo que estudias en la universidad, que yo lo pienso ahora y digo, desaproveché el tiempo en ese sentido. Es decir, si yo hubiera sabido que me iba a preparar el PIR y hubiera empezado antes con los manuales de APIR, por un lado, hubiera hecho que el aprendizaje que yo hacía en la carrera se hubiera consolidado más, me hubiera servido más para una cosa y para la otra. Es decir, me habría servido para sacar mejores notas en la carrera porque posiblemente me lo hubiera tomado más en serio, ¿no? Y además el temario está como mucho más completo. Y por otro lado, habría aprovechado el tiempo de estudio de la carrera para ya ir consolidando cosas a largo plazo para el curso del PIR, ¿vale? Y bueno, la fase cero, lo que os decía, y esto es un poco lo que os he dicho en la diapositiva anterior, ¿vale? Que no me voy a parar mucho más. Entonces, ¿por qué si empiezo ahora? Pues lo que os decía, ¿vale? Por un lado, en el último año de carrera yo voy a estar más preparada, tengo más tiempo, consolido y unifico más el aprendizaje que estoy haciendo en el grado y además mejoro el expediente porque los manuales están súper bonitos y los profesores, las clases están mucho más didácticas, yo creo, desde mi punto de vista, no sé si en vuestras universidades, que una clase típica de la universidad de un señor hablando delante de una diapositiva y otra diapositiva y otra diapositiva, ¿no? Entonces, ahora os enseño como todas las apps que tenemos. Estas son las sedes, ¿vale? Podéis elegir la que os pilla más cerca en el caso de que quisierais hacerlo presencial. Si queréis hacerlo online, podéis hacerlo desde donde queráis. Las clases presenciales serían en estas sedes, que son unas cuantas, no sé de dónde sois vosotros, pero incluso si cogéis alguna, pues igual nos vemos en la clase de psicoterapias, que yo soy profe en alguna de las sedes, ¿vale? Porque voy a alguna. Entonces, y tú dices, ¿no? Y ahora diréis, madre mía, sí, lo que tú digas, pero a mí me han dicho que esto es súper difícil y bueno, aparte de las clases, ¿qué más? ¿Cómo más me podéis facilitar esto, no? Desde la academia, que yo creo que esto es una de las cosas que más se valoran y yo de las que más valoraba como alumna, se da un calendario, ¿vale? Un cronograma. Esto es un ejemplo, ¿vale? Lo digo
¿Por qué? Porque si podéis ver, no sé si lo veis bien, pero como podéis ver que aquí hay muchísima información, pero lo que os decimos es un poco qué asignaturas estudiar cada día, a qué temas dedicarle más importancia y a qué temas menos porque han caído más o han caído menos. Están perfectamente estructurados con las clases, es decir, esto no va de, ala, hoy estudia todo esto y además aquí tienes que ver una clase. No, es decir, el rato del simulacro es el rato del simulacro, el rato de la clase es el rato de la clase y aún así de forma asequible y realista, introducimos el temario que tenéis que estudiar, ¿vale? Esto lo tenéis en la fase 1, en la fase 2 y en la fase de repaso también. Es decir, en la fase 1 a lo mejor me dedico menos tiempo a ciertas cosas y en la fase de consolidación voy a dedicar más tiempo a los temas más importantes y eso está plasmado en el cronograma, ¿vale? Cosa importante también, como podéis ver aquí, se ven descansos. Se ven descansos y se ven vacaciones, es decir, hay festivos como en Navidad que también aparecen días de descanso. ¿Por qué? Pues porque sin descanso no vais a sacar, es imposible sacarse el PIR. Normalmente todos empezamos diciendo, ¡buah! Me he agobiado y entonces tengo que estudiar muchísimo y 8 horas, ¿no? Y eso es algo como que a todos nos da por el atracón este del principiante, por así decirlo, de ¡buah! Voy a estudiar muchísimo. Y seguro que os ha pasado alguna vez, incluso en la universidad, es que resulta que si descanso un ratito, me es más productivo. ¿Cuántas horas de estimación diaria? Pues el tema es que dependiendo de la fase se estima que dediquéis más y menos horas. ¿Por qué? Bueno, de menos a más horas, siendo realistas. ¿Por qué? Pues porque esto es como el deporte. Realmente yo tengo que ir entrenándome, tengo que ir... yo no os voy a decir de repente que os sentéis, porque esto es lo típico, ¿no? Pues es que el PIR solo te lo sacas desde que te sientas el primer día hasta el final, hasta el día del examen, estudias 8 horas diarias. Hombre, eso sería como lo ideal, ¿no? Pero claro, si yo ahora os digo que os pongáis a estudiar 8 horas diarias, pues no serían ni realistas ni posibles, solo me generaría más frustración y al final acabaríais odiando el PIR y caerías por el camino, ¿no? Entonces, desde el principio, y además esto con los tutores se habla mucho, la idea es que vayáis aumentando las horas de estudio a medida que estamos entrenados. Es decir, hacer un examen de 4 horas y media no es algo que yo mañana me estudie el temario y me siente a hacer el examen. Es algo para lo que yo me tengo que preparar. Es algo para lo que mi capacidad, mi resistencia cognitiva, por así decirlo, tiene que prepararse. Y por eso tenéis también simulacros todas las semanas, como podéis ver en el calendario. Todos los sábados, o casi todos los sábados prácticamente, hay un simulacro. ¿Para qué? Para que yo me entrene a hacer 4 horas y media de examen. Pues con el tiempo de estudio pasa lo mismo. Al final, cada caso es un mundo, ¿no? Pero realmente lo que importa es que yo tenga horas productivas de estudio. No que yo esté sentada frustrándome, agobiándome con, oh Dios mío, otro día más que no estoy las 8 horas. No, cúmpleme el planning y ya está. Y el planning está hecho como de una forma bastante realista, porque si os dais cuenta, no sé si lo veis desde ahí, pero me gustaría que sí, en los temas, en los días que hay temas importantes, por ejemplo, el jueves 17 aquí, tema de clínica importante, tema 2 y realización de 10 preguntas de autoevaluación. Es decir, estúdiame medio tema 2, porque si veis, el jueves y el viernes estudio el tema 2. Estúdiame medio tema 2 y medio tema 2. Los días que son temas menos importantes, estúdiame 3 temas de salud. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no consiste en que yo me aprenda absolutamente todo como un robot, sino que yo pueda economizar mi tiempo, y en eso os ayudamos desde la academia, os lo planteamos así, que yo pueda economizar mi tiempo para que saque el examen, que es lo importante, que yo acceda al examen y luego ya siga formándome durante los 4 años de residencia. Esto no va de hacer un examen y que me demuestre todos los conocimientos que tenéis, sino que prepararos para hacer un examen que esté bien hecho y que os dé la plaza cuanto antes, ¿vale? Y luego, bueno, pues ahora, es decir, lo que os decía al descanso, ¿vale? Los manuales son un curro espectacular o sea, no es por hablar de mi libro, ¿no? Pero los manuales los actualizamos todos los años. Después de que se haga el examen, los profesores nos sentamos, vemos qué podemos quitar porque ya está desactualizado, qué manuales nuevos han salido, cómo lo redactamos de tal forma que esté sintetizado y que se pueda comprender para que no os tengáis que coger un manual de referencia así de grande, sino, vale, eso ya, ese trabajo ya lo hemos hecho nosotros, lo leemos, seleccionamos lo importante, por así decirlo, y lo hacemos y lo metemos en los manuales y lo redactamos para que estéis preparados para el examen PIR, para lo que creemos que va a caer. ¿Por qué? Por lo que os decía de la tendencia de los años previos, ¿vale? Y son manuales que están muy bonitos, que están a color y que además, pues eso, refuerzan la memoria visual, que tienen mucha tabla, mucho dibujo, ¿vale? Bueno, pues que decirlo así igual queda como que yo he sido muy friki cuando os he dicho que no, ¿no? Pero es verdad que son manuales que
te apetece ponerte a estudiar, no es el típico manual en blanco y negro, así recto, todo sin saber dónde empieza, dónde acaba un epígrafe, de qué estamos hablando, no, están currados, ¿vale? Lo que os decía, se actualizan todos los años y algo muy interesante es que cuando hablamos de... no solo está el temario que ha caído y que va a caer, ¿no? Sino que metemos las llamadas PIR, esto que veis aquí en el circulito. ¿Y eso qué es? Las preguntas que han caído en los años anteriores. Es decir, para que no solo lo sepamos nosotros que hemos hecho el manual y decimos, ah, vale, como hemos hecho el manual, esto hay que meterlo. No, para que vosotros también veáis a qué tenéis que prestar más atención. ¿Por qué? Porque, ostras, que esto lo han preguntado en el 2018, en el 2020 y en el 2023. Entonces, este concepto en concreto es importante, ¿vale? Y está subrayado y también los tenéis en formato digital, ¿vale? Es decir, la idea es prepararos en el mínimo tiempo posible y con el mínimo esfuerzo posible, aunque requiere de esfuerzo, ¿vale? Para que saquéis la plaza. También estructuran pues un poco los temas en función, os damos como unas recomendaciones de estudio y los colocamos por mayores preguntas que han recogido cada tema, ¿vale? Para que también visualmente, antes de sentarme yo a estudiar la asignatura, pueda hacerme una idea de a qué tengo que dedicar más o menos tiempo, por así decirlo, porque al final esto va de ser eficiente, no va de ser el genio del PIR, no sois bibliotecas PIRes, esto consiste en saber contestar el examen, saber hacer el examen y que con el 90% de preguntas del examen bien hecho y el 10% de mi expediente yo saque plaza, pueda elegir un hospital y empiece mis 4 años de residencia remunerados, ¿vale? Luego hay una cosa estupenda, que es el libro gordo, que tiene, para que lo sepáis también, que os mandamos y que os damos, que tiene todas las preguntas de los últimos 10 años de examen. Es decir, las preguntas que han caído desde el 2015 hasta el 2025. ¿Por qué? Porque todo lo que ha caído anteriormente es susceptible de volver a ser preguntado. Entonces, si yo me hago estas preguntas, pues ya estoy todavía mucho más preparado. ¿Y por qué? También porque si yo veo lo que han ido preguntando en los años anteriores, me puedo hacer un poquito una idea de por dónde van los tiros, ¿vale? Y desarrollo como una cosa de, aparte de técnica de examen, de hacer muchas preguntas tipo test, también desarrollo como una cosa de intuición de, esto les interesa al ministerio y esto no le interesa, ¿vale? Para prepararos para el examen, también lo que os decía de la técnica de examen y entrenaros en los 4 horas y media, también os damos los 35 simulacros, ¿vale? O sea, hay 35 simulacros que hemos elaborado los profes en el mismo formato que el examen que vais a hacer en enero, para poneros en situación de examen, para que aprendáis a controlar los tiempos, entrenaros en técnica tipo test, entrenaros en resistencia cognitiva, en esto del cansancio, cómo os gestionáis los bloques de preguntas. Y para esto también tenemos en la corrección videotutorías de simulacro, ¿vale? Lo que falláis también se guarda en un histórico de fallos, es decir, también podéis revisar las preguntas que habéis fallado para repasarlas, ¿vale? Y que son una dificultad realista, es decir, ¿los simulacros se pasan mal los sábados por cuando se hacen? Sí. ¿Por qué? Porque de repente tengo que estar 4 horas y media haciendo el examen, enfrentándome a él, al agotamiento, a ser más o menos consciente de, ay Dios mío, esto pensé que me lo sabía mejor, pero la realidad es que si yo hago los simulacros, voy a llegar al examen de enero haciendo otro simulacro más, que es un poco como llegamos ya la mayoría, ¿no? De, bueno, estoy nervioso, ¿no? En enero, pero es otro simulacro más, tengo que hacer exactamente lo mismo que he hecho. Son 200 más 10 de reserva, ¿vale? Que son 4 horas y media. Y bueno, profes y tutores a PIR, pues bueno, pues yo soy una de las profes, yo he sido tutora también. Está feo decirlo, pero somos estupendos, nos caemos, no, pero es verdad, lo digo de parte de pensar en mis compañeros, ¿no? A mí me hace mucha alegría ver a mis compañeros. Son profe, cuando yo estaba de alumna, no son profes al estilo de, pues eso, de la universidad, ¿no? Son profes que han estado en el lado de que prepararse el PIR y al final lo explican de una forma en la que todo pueda comprenderse y asentarse y comprendiendo también la situación de los alumnos, ¿no? No va de yo he venido aquí a hablar de todo esto que tengo que contar en las diapositivas. No, yo lo que quiero es que vosotros lo entendáis y que cuando os pongáis a repasarlo y a estudiarlo en vuestra casa, sepáis que esto ha caído en el PIR, que este concepto es importante, que lo podáis entender. Estas preguntas que han caído de esto que estoy explicando, yo las he hecho en mi casa. ¿Por qué? Porque he sido alumno antes también, ¿vale? Y bueno, pues hemos pasado exactamente lo mismo. Entonces lo explicamos pues de la forma que a nosotros nos ha servido, por así decirlo.
que por supuesto estamos actualizados, que actualizamos todos los manuales, es decir, cada año se actualizan los manuales, nos sentamos a corregir el examen, vemos los manuales nuevos que han salido, entonces, pues hombre, no se nos escapa a unos, bueno, la excepción que confirma la regla, ¿no? Por así decirlo. Y los tutores, que tienen un papel muy importante, cada uno de vosotros en los cursos tiene un tutor. Ese tutor, tenéis tutorías mensuales con él, ¿vale? Es decir, para la idea de hacer grupo, para poder hablar también de cómo os estáis sintiendo y no solo de la parte teórica. Y también si necesitáis readaptar el planning, es decir, yo pienso en mí. Yo, por ejemplo, yo trabajaba mientras estaba estudiando el PIRE, entonces yo no podía seguir a lo mejor el planning tal cual el calendario que os he enseñado, pues con la ayuda de mi tutor me sentaba y lo reelaboraba en función de mis necesidades. Oye, mira, que es que yo los sábados no puedo estudiar porque estoy trabajando. Pues sirve, pues el tutor está también para eso y para toda la parte de angustias y toda esta parte de hoy de repente lo veo todo fatal, he hecho un simulacro malísimo, ¿vale? Y tenéis un tutor todos vosotros en los cursos, ¿vale? ¿Y por qué con nosotros? Pues lo que os decía, los manuales, los simulacros, que son 35 simulacros, os damos el calendario, que también se puede readaptar. Los tutores están recién examinados, es decir, es gente que ha sacado plaza el año anterior o el anterior, por lo tanto, es que esto pasa, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, pienso cuando yo he sido tutora y decía, jo, es que de repente llegaba diciembre y yo no sabía por qué, si yo ya tenía mi plaza y estaba en el hospital, pero es que me sentía nerviosa. ¿Por qué? Pues porque es que al final lo tenía todo a flor de piel. A mí un alumno me escribía diciendo, jo, es que qué malas navidades porque estoy estudiando y yo decía, pues es que lo he vivido, es que cómo no voy a empatizar contigo. Y eso también ayuda mucho como a la parte de sostener la emoción, ¿no? También nos damos una plataforma para poder hacer preguntas, para que podáis corregir los simulacros, tenéis una aplicación de flashcards, pero también hemos incorporado este año la más famosa de todas, ¿no? Que es la inteligencia artificial para el tema de las dudas. Vale, ahora no, sí, ahora otra vez. Es que no sé por qué entra como en modo, sí, entra en modo reposo, no sé por qué, perdón. Bueno, pues eso, que la parte de la IA os ayuda a resolver las dudas, ¿vale? La metodología, pues lo que os decía, sí, el micro quiere vacaciones. La metodología es lo que os decía, que al final lo importante sois vosotros y vuestras características, por así decirlo, lo que estáis viviendo cada uno de vosotros y que podamos adaptarnos a ello. Podemos adaptarnos y haceroslo lo más fácil posible porque sabemos que el PIR es difícil y es una meta que es ambiciosa y es una meta jolín, merece muchísimo la pena, pero que nos da muchas alegrías y muchos disgustillos por el camino. Entonces, ¿para qué vamos a sufrir, no? La idea es poder haceroslo lo más fácil posible, ¿vale? Pues eso, con todo esto, con el libro gordo y con los profesores, pues que están más que formados y que van a hacer las clases, pues amenas, que tiramos del humor, que si podemos hacer una mnemotécnica para que os podáis acordar con la risa, pues va a ser mucho más fácil que ponerme a explicar todo de las afasias de pe a pa, ¿no? Por ejemplo, pensaba. Y bueno, también otra cosa que así paso por encima que os menciono es que en el curso de preparación nuestro se convalida con el máster en intervención psicológica y salud mental, ¿vale? Es un título propio de la UDIMA, que es equivalente a 90-60 créditos. Es decir, que por hacer los simulacros, por ver las clases, os damos el máster en intervención psicológica también, ¿vale? Que al final, pues uno, si no le saca el PIR a la primera, por así decirlo, pues dice, bueno, pues es que este año también he adquirido X créditos, ¿vale? Y bueno, pues eso, que durante la carrera os podemos acompañar. En cuanto a los resultados de APIR, ya no suelo decir que somos fabulosos y que me caen genial el resto de profes, ¿no? Y el resto de profesionales que trabajan en la academia, sino que pues los números hablan, ¿no? Y el 70% de las plazas son de APIR y que el último año han salido 193 alumnos con plaza. De hecho, el de 2022 es el mío, que no me viste en la foto, pero estoy ahí. Y bueno, que desde que empezó la academia, pues año tras año hemos ido como perfeccionando y hemos ido creciendo y hemos ido mejorando en el número de plazas, que al final es lo que nos importa, que saquéis la plaza de la forma más sencilla posible desde lo que nosotros os podemos facilitar, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que os decía así al principio un poco, que con el máster solo puedo trabajar en la privada, que de modo autónomo en clínicas privadas y que es más teórico que práctico y más al modo de examen universitario, ¿no? Como
tú das una teoría y haces X años de... Haces X horas de prácticas y con el PIR pues todo lo que os decía, que tenéis 4 años, que se da formación teórica, que se da formación práctica, que no va encaminado a aprobar un examen, sino que va encaminado a que aprendáis, a que se supervise, a que os forméis como profesionales, a que os convirtáis en unos terapeutas que realmente estén integrados en su propia persona, ¿no? Y que conozcáis vuestra metodología, vuestra forma de... pues de tratar, por así decirlo, y que podéis trabajar tanto en la pública como en la privada, ¿vale? Y luego, para aquellos que estéis interesados así un poco en la parte militar, el examen de militar, de PIR militar, es muy parecido. Entonces, bueno, pues sin coste también podéis preparar, o sea, también desde APIROS podemos preparar para el examen PIR militar. Bueno, el distintivo, que pasa un poco también por encima, las Fuerzas Armadas, ¿no? Y pues se puede acceder o desde el acceso directo o de promoción interna. Entonces, ¿qué hace un psicólogo militar? Pues tiene que ver con la psicología, con pruebas de unidad, comisiones, actos. Tenía yo aquí una chuletilla de lo que eran estas iniciales, el test general de condición física e instrucción de combates, ¿vale? Para todo esto tenemos un compi que es tutor de todos aquellos que os queréis preparar el PIR militar. ¿Por qué? Porque él se lo ha sacado, ¿vale? Entonces tenéis un tutor en concreto específico para ello y que también os van a resolver las dudas, pues si alguno tiene un poco más de duda de qué quieren decir estas cosas, porque yo ahí estoy un poco más perdida. Vale, a ver, un momentito. Que he visto que hay una duda, porque al final ya estoy viendo que más o menos me las apaño para... Vale. Si quieres posteriormente trabajar en emergencias o algún órgano del 112 o SAMUR, hay que especializarse o hacer algo más en especial. Mira, por ejemplo, en este caso que dices, Ana, en concreto, en Madrid hay una rotación que es el SUMA 112, es decir, es un psicólogo clínico. Tú, por ejemplo, imagínate, no sé si imagínate que eres de Valencia y dices, jo, pues es que me encantaría hacer la rotación del SUMA 112. Pues tú te sacas el PIR y durante 2 meses puedes pedir venirte a Madrid a hacer la rotación en el SUMA 112. Y luego, pues son psicólogos clínicos. Hay psicólogos clínicos en el SUMA. De forma, pues, adjuntos. ¿Las rotaciones se eligen por nota? No. El hospital se elige por número de puesto, ¿vale? Por nota. Pero las rotaciones simplemente es cuando tú empiezas la residencia, pues lo pides. ¿Por qué? Porque si el tercer año yo puedo pedir una rotación libre, es decir, si me quiero ir a no sé dónde el tercer año, pues cuando antes lo pida, pues antes me van a coger. Es decir, es por orden de llegada, por así decirlo. Entre los resis ya lo de la nota da igual. ¿Vale? No sé si hay otra duda que estaba escribiendo alguien. Un momentito. Andrea está escribiendo. Bueno, ahora sigo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, para aquellos que os interese el PIR militar, se dan los manuales, artículos científicos, simulacros, hay ejercicio de inglés, ¿vale? Y caso práctico resuelto, elaborado por el tutor que os decía que ya tiene el PIR militar y que ya se lo ha sacado, ¿vale? Entonces, él es el que en concreto, pues ya lo ha vivido y es el que está especializado en ello y vais a tener una persona que ya se lo ha sacado y que os va a poder corregir esto. Y bueno, pues estas son las áreas de trabajo en las que trabaja un PIR militar, pues si de repente a alguien le llama la atención y dice, jo, pues es que igual me interesa por el mismo precio planteármelo también y hacer el ejercicio de inglés y demás, pues aquí tenéis todas las áreas, ¿no? Misiones, crisis, acoso sexual y profesional, psicología educativa, drogas, ¿vale? Evaluación pericial y tiene caso clínico y suicidio y comunicación de malas noticias también, ¿vale? Y bueno, la estructura es del curso de septiembre a junio, julio y agosto, porque claro, se hace en otro momento, ¿vale? No es como el PIR clásico que es en enero. Julio y agosto, meses de oposición, una clase al mes de 4 horas de duración y 3 macrosimulacros, con el caso práctico y el de inglés. Y el seguimiento individualizado, lo que os decía, por parte de nuestro tutor militar, ¿vale? Y bueno, voy a ponerme en las dudas, voy a dejar esto, voy a mirar otra vez que he visto que habéis escrito y me paro un poco. ¿Y la Academia Preparo te da contactos de preparadores para el resto de pruebas de militar? Pues yo creo que sí, porque creo que sí, pero de todas formas esto es algo que si estáis interesados en concreto, esto de la parte de militar, ahora os dejo al final del todo un número de contacto para que podáis preguntar absolutamente todas las dudas, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo estoy especializada como más en la parte del PIR, porque es lo que me saqué, por así decirlo, y me da un poco de miedo pues equivocarme, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, pues el tema de los precios, con el código este, anotároslo por ahí, ¿vale? Porque es importante, ¿no? Si os queda la matrícula a 100 euros, matrícula 100, no es muy difícil, pero anotadlo por si acaso.
Y en el curso PIR intensivo, el que os decía intensivo que es la fase 1, la fase 2, la fase 3, ¿vale? Este sería el precio, ¿vale? Si pagáis en cuotas es un poquito más caro que en pago único, la matrícula se quedan 100 euros y tanto si es presencial o online, pues cambia un poquito. Presencial, pues ya sabéis que vais a poder ir a ver las clases presenciales, que también tiene la parte pues positiva, yo creo, pero también depende de cada uno y de sus características, ¿no? Y sus condiciones, pero hay una parte guay de poder hacer grupo, de poder ver todas las semanas a tus compañeros, a gente que está en la misma situación que tú, ¿no? Y el mundo exterior, pero bueno, entiendo que las circunstancias de cada uno, yo estuve tanto en presencial como online, dependiendo del momento vital en el que me pilló. Y el precio incluye la garantía de repetición de la que os hablaba antes y la preparación militar en el caso de que estuvierais interesados en ello, ¿vale? Y para aquellos que estéis interesados en el Universitas, lo que os decía de la fase 0, una vez termino la carrera, que en la que ya tengo acceso a las clases, a las preguntas, a los simulacros, y me empiezo a preparar yo un poco por mi cuenta antes de empezar la fase 1, que voy ahí como sacando un tiempo de ventaja. Estos son los precios, ¿vale? Lo mismo, el mismo código, matrícula 100 para que la matrícula se os quede en 100. Incluye la garantía de repetición y la psicología y la opción de optar al psicólogo militar. Y pues lo mismo, el pago en cuotas sería 1.700 y el pago único 1.530, ¿vale? Y este es el número que os decía para todo tipo de dudas que os surjan. Anotároslo también, Zuri, que es encantadora, os va a resolver las dudas sin, vamos, con todo lujo de detalles y está disponible también sobre todo para la parte esta que os decía militar o por si de repente acabamos este webinar y decís, jo, es que tenía que haberle preguntado esto a Alba y se me ha olvidado. Pues Zuri seguro que os va a contestar hasta mejor que yo, ¿vale? Entonces ahí todo el tema de aplicar la beca, si tenéis alguna duda con la matrícula, cómo puedo meter el código de descuento matrícula 100, información de otros cursos, ¿no? Oye, que de repente, yo qué sé, cualquier duda, anotaros el número y bueno, también tenéis el Instagram por ahí y el mail, ¿vale? Y bueno, estará un poco todo. No sé si dejaros que... ¿No se ve el número? 677, ¿no se ve? A ver. Ahora, vale, pues no sé. Os dejo este, vale. Pues nada, esto es un poco lo que os venía a contar, un poco acelerada porque mucha información, ¿no? Pero cualquier duda, pues tenemos un ratillo. No sé si os quedan dudas. En mi caso me gustaría empezar a estudiar en septiembre. ¿Se podría pedir algún tipo de calendario de guía para estos meses de la fase 0? Yo entiendo que sí, entiendo que podéis pedir algún ejemplo del calendario anterior o en ese caso... yo pienso, ¿no? Como esto es una respuesta que voy a dar yo un poco como antigua tutora, ¿no? Pero en los manuales se ve, lo que os decía antes de la primera página, se ve cuáles han sido el número de preguntas que han ido cayendo de cada manual y por años y en función de la importancia de los temas. Entonces, pues cuando a mí me llega ese manual, ¿qué hago? Empezar por los temas más preguntados. Así. O sea, voy a adelantar terreno en septiembre de todo lo que a lo mejor luego me va a requerir un esfuerzo mayor. Todo el trabajo que yo haya hecho antes, lo que yo decía siempre de tutora era todo lo que yo haya liberado, ¿no? Haya comprendido, haya integrado, haya razonado en mi cabeza, todo eso va a ser memoria de trabajo, de memoria reciente que me voy a ahorrar de la fase de repaso. Yo sí pero preguntarte personalmente por tu experiencia, cuánto tardaste, también ya son varias veces que me meto a ver vuestras charlas y he hecho falta estadística, cuánta gente real va, cuál es el número aproximado de aprobados reales de media, los números exactos no me los sé, ¿vale? Pero yo, mi caso concreto, ¿vale? Yo soy un caso que, os cuento exactamente mi caso. Yo el primer año, o sea, yo soy de lo que yo llamo 3 convocatorias y media, o bueno, no sé si esto lo hablamos en otro... Yo me lo saqué en 3 convocatorias y media, ¿vale? Es cierto que yo trabajaba y que a mí me costó un poquito centrarme, ¿vale? O sea, por así decirlo, yo el primer año simplemente leí y no dediqué todo el tiempo que tenía, no seguí los calendarios ni nada de eso. Fue con la pandemia cuando ya me presenté. Cada año se presentan en torno a 4.000 personas, exacto. Y bueno, pues yo simplemente el primer año yo lo tomo como medio año, por así decirlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no me había leído ni todos los manuales, o sea, yo acabé la carrera y bueno, pues seguí trabajando, estaba un poco pues, año de vacaciones, acabo de terminar el grado y no hice mucho caso.
Después, el primer año que yo me puse en serio, quedé la 1030, ¿vale? Vale, bueno, Sonia está contestando la parte de las estadísticas. Perfecto, nos sincronizamos, ¿no? Yo quedé como la 1030, el primer año que me lo planteé en serio. Y luego ya el segundo año, que yo por esto digo que, bueno, yo seguía trabajando, yo no era una persona brillante, yo tenía un 7,4 de expediente, ¿vale? Es decir, no soy el ejemplo de persona con un CI de 800.000 con una capacidad memorística increíble, de hecho a mí me venía muy bien los colorines, los esquemas, los post-its, yo era la loca de los post-its, ¿vale? El segundo año quedé a 209, ¿vale? Ese año me quedé muy, muy cerquita, me quedé como a 6 plazas, por así decirlo, porque ese año había menos plazas. Entonces, lo que os quiero decir con esto es, en 2 años, sin ser yo brillante, y luego cada uno con su trayectoria personal y las cosas que le pasen, me lo podría haber sacado ahora mismo, porque el número de plazas ahora es mayor que en ese momento. Y ya el tercer año fue cuando saqué plaza, que quedé la 119 y pude elegir en Madrid, que yo me quería quedar allí. ¿Cómo se mantiene la motivación tras suspender en varias ocasiones? Bueno, pues con la ayuda del tutor, con la ayuda de tus compañeros, a los que has visto, ¿no? en las clases, que siempre hay alguno con el que haces mucha piña y que están ahí, ¿no? Con la ayuda de tu familia y llorando mucho, que eso hay que abrazarlo, hay que llorarlo. Pero también es cierto que yo sí que vi una progresión, ¿vale? Y que al final, pues yo tenía claro que el plan B era el plan A, pero gritando. O sea, yo siempre tuve claro que yo quería el PIR, que yo quería trabajar en la pública, que a mí siempre me aparecía esto de, bueno, ¿y por qué no te apuntas el máster? Porque fíjate, ya tendrías el máster, porque tal, pero yo sí que tenía claro que yo quería poder trabajar tanto en la pública como en la privada, que quería ser especialista, que sentía que a nivel personal, para mí, el nivel formativo que me ofrecía y también, pues obviamente, a nivel de remuneración era mayor y de tranquilidad a largo plazo, ¿no? Bueno, que a mí me gustaban los pacientes graves y los pacientes más graves se ven en la pública. Bueno, yo cogí Vallecas porque también me gusta mucho como la parte multidisciplinar y la intervención comunitaria. Entonces, si yo quería trabajar con equipos, eso en la privada no lo iba a ver tanto. Y también me gustaba, pues eso, el hecho de que era formación, que me estaban pagando por formarme y que todo lo que me apeteciera, porque, pues eso, que si de repente me daba por el doctorado, iba a poder hacerlo, que si quería publicar, iba a poder hacerlo, que si quería, eso era lo que me daba. ¿Cuánto se puede cobrar después de la resi? Bueno, pues os hablo un poco de oídas, ¿vale? Estos son tablas, pero yo sé que aproximadamente bueno, son más de 2.400 por ahí más. Luego ya depende de la carrera profesional, de los años que lleves, los trienios y todas estas cosas, ¿vale? Y claro, también son tablas que están publicadas en cada comunidad autónoma, ¿vale? Y bueno, pues yo que os diría así un poco, no sé si tenéis alguna duda, si os lo estáis planteando, si os he dado ganas, si os las he quitado, si no sé con qué sensación os vais, pero yo sí que os quería decir que es algo que es duro, pero que merece mucho la pena. Y yo también os diría que a mí me ha ayudado mucho a nivel de crecimiento personal. ¿Por qué? Pues porque al final no deja de ser una meta que yo me estoy planteando, que es por mí y para mí, y que estoy luchando por ella día a día. Entonces, estoy aprendiendo, el aprendizaje que yo me llevé de la preparación del examen es mayor de mi persona incluso que de todo el temario que aprendí de la psicología muchísimo más en APIR que en toda la carrera. ¿Tras el PIR es fácil encontrar trabajo? Sí. En cuanto sales estás contratado. Es decir, yo, por ejemplo, mis R4, que son los de cuarto año, que acaban de terminar, 5 meses antes de acabar la residencia, que acaban de terminarla ahora mismo, ya estaban contratados en el hospital. O sea, no hay nadie que, vamos, el paro tiene que ser el 1%, porque además es que también puedes trabajar tanto en la pública como en la privada. La incertidumbre consume, sí. Después de la residencia estás obligado a trabajar en un hospital, para nada, tú puedes elegir. Bueno, hay comunidades en las que hay bolsa y hay comunidades en las que, por ejemplo, en Madrid tú puedes elegir. Y si tú te quieres cambiar, te cambias. No, tú estás obligado. Si quieres quedarte, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que se ha quedado en el mismo hospital, pues por esto de, aquí me han tratado muy bien porque he sido resi todo este año, todo este tiempo, y entonces se sentían muy a gusto. Y entonces han querido quedar otro año más hasta que se ganan como la seguridad de ser independientes, por así decirlo. Y luego hay gente que se ha ido del hospital pues porque también quería que se le dejara de tratar como un resi. Y entonces, como ellos ya son especialistas, pues eso ya depende de cada uno lo cómodo que se sienta.
En mitad de la residencia, si no te gusta el hospital, ¿te puedes cambiar a otro? No. Tienes que acabar la residencia de los 4 años porque tú haces el contrato formativo con la unidad docente de tu hospital. Pero bueno, me refiero, tú sueles saber antes de elegir el hospital si te va a gustar. No hay ninguna plaza mala, ¿vale? Pero cuando sacas plaza, los resis, los que vamos, los R0 que se llaman, porque dependiendo del año es R1, R2, R3, R4, pues los R0 que son los que acaban de sacar plaza y todavía no han empezado en el hospital, normalmente lo que hacen es preguntamos a los resis de otros hospitales. Es decir, oye, pues a mí de repente me interesa el hospital de Valencia. Pues yo pregunto a los hospitales de Valencia porque todos los resis nos conocemos prácticamente. O sea, tenemos grupos de WhatsApp, nos vemos en los congresos anuales, todas estas cosas. Entonces, pues yo pregunto en el hospital de Valencia, oye, ¿qué tal estás allí? ¿Cuántas tardes hacéis? ¿Allí qué tal la rotación está de sexual y reproductiva? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Oye, ¿y la supervisión cómo es? Y preguntáis todo. ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo te cae tu jefe de servicio? Tú puedes preguntar, entonces normalmente cuando tú eliges el hospital, ya sabes si te gusta o no te gusta. Muy mala suerte tienes que tener para que de repente todo el hospital cambie desde que has preguntado por la plaza hasta que empieces allí. ¿Irte por otras comunidades cuánto tiempo? Pues creo que según BOE son 4 meses de rotación externa, es decir, cualquier parte del mundo, y 3 meses de rotación libre, que es en otro hospital diferente al tuyo. ¿APIR te facilita los contactos? Por supuesto. En APIR hacemos, cuando sacáis las plazas, no sé si lo habéis visto, bueno, porque estáis en la universidad, en APIR hacemos una cosa maravillosa, que yo, de hecho, cuando me saqué plaza, de ahí hice un montón de amigos, y de hecho me voy a Argentina con 2 amigos que hice ese día. En APIR hacemos una cosa que se llama el Resifest. ¿No habéis oído hablar del Resifest? El Resifest es el paraíso en el que todo el mundo, cuando ha sacado, vale, pues cuando sacáis plaza, APIR hace una fiesta que es para que os conozcáis todos los que habéis sacado plaza. Y entonces, claro, pues todo el mundo que ha sacado plaza se conoce allí. Y entonces, pues os damos estos contactos de cara a los hospitales, celebramos la plaza, en función de la vida social que os apetezca hacer, pues podéis acabar a las 8 de la tarde o a las 6 de la mañana, como fue mi caso en su momento, ¿no? Que ya os conocéis entre vosotros y se celebra la plaza, se celebra el esfuerzo que habéis hecho, y es así. Entonces sí, todos esos contactos se facilitan. Os damos una tabla de los resis que estamos en los hospitales. Si al terminar te contratan en el hospital sigues siendo ahí residente, no. Tú los 4 años de residencia, después ya eres psicólogo especialista en psicología clínica, ¿vale? En ese hospital. Y ya eres lo mismo que adjunto, que igual te suena más. A mí me interesa el PIR militar, pero al ser menos conocido no tengo muchas referencias. ¿Habéis en vuestra algún aprobado este año? Pues yo creo que sí. Además, yo creo que Pablo lo ha hablado esta mañana en el grupo. Pero pregunta a... Mira, Sonia seguro que me echa una mano en esto. 2 alumnas. Mira, justo, 2 alumnas. ¿A quién hay que escribir para saber más del militar? Pues escribe a Zuri y Zuri te contesta. ¿Vale? Porque es verdad que del militar yo ahí estoy un poquito más limitada, por así decirlo. O sea, sé que Pablo, el tutor de los militares, es estupendo, pero no sé exactamente cuál fue su proceso formativo. Así que bueno, pues eso os cuento. No sé si tenéis dudas. Yo entiendo que la parte de la incertidumbre es complicada. Por eso os diría que al final, pues lo que os podemos ofrecer para esa incertidumbre es daros como todo lo más organizado y lo más controlado posible. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues con los manuales actualizados, con estar entrenados con los 35 simulacros, ¿no? Es decir, todas las semanas hago un simulacro y así yo estoy preparado, ¿no? El PIR militar sí que empezaría en septiembre, ¿no? Pues según esto, sí, inicia en septiembre. Lo que os decía, tenéis la aplicación de flashcards, las preguntas, las necesidades, pues la parte del tutor, si yo necesito readaptar el calendario y bueno, pues los manuales estructurados de tal manera que sepáis lo que ha caído. Es decir, esto no va de yo me siento a estudiar sobre un saco roto, sino ayudaros a estudiar de la forma más estratégica posible, ¿vale? Y bueno, pues no sé si se me olvida algo. ¿Algo más por ahí? ¿Más cosas? ¿No? Bueno, cualquier cosa, ya sabéis que Zuri, estamos por redes. Yo os animo, soy la persona más feliz del mundo, ¿vale? Obviamente, pues trabajo todos los días, ¿no? Pero de verdad que merece muchísimo la pena, que el aprendizaje que tienes y que si realmente sentís que la clínica es vuestra y es por miedo a la incertidumbre,
Yo lo pienso muchas veces, jo, si no lo hubiera intentado, ¿no? Así que nada, pues nada, chicos, muy buena tarde y cualquier cosa, pues eso, nos tenéis en redes, tenéis los contactos y ahí nos vemos. Y oye, ojalá nos veamos si nos vemos en un Resifest dentro de el año que viene, por favor, decidme, oye, yo fui a esa charla, ¿vale? Y acordaros del código. Chao, chao, chicos.